3. Dice la palabra del Señor: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Lo voy a leer otra vez. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. 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 Cuando hablamos de Samuel, estamos hablando de uno de los profetas mayores. Amén. Estamos hablando de el primer gran profeta de Israel. Estamos hablando de Samuel como la transición del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía, es decir, el tiempo de los reyes. Hablar de Samuel es hablar de un hombre grande de Dios. Amén. Pero miren, ¿saben de dónde nace Samuel y cómo empieza la vida de Samuel y cómo Dios tiene un propósito de Samuel? Primeramente, su madre Ana no podía tener hijos, no podía concebir. Pero dice la palabra del Señor que viendo la afrenta, porque en Israel la mujer que no podía concebir era mal mirada, de hecho se creía que estaban en pecado, se les juzgaba mal y se les miraba mal, dice que va al templo y había un sacerdote llamado Elí que la ve que está, se pensaba que estaba ebria. Pero aquella mujer no estaba ebria, aquella mujer estaba muy serena, aquella mujer sabía lo que quería porque estaba clamando a Jehová de los ejércitos. Y le estaba diciendo: Señor, si tú hoy tuvieses misericordia y me dieses un hijo, tú quitarías la afrenta de mi vida. Amén. Fue tan grande el clamor de Ana que Dios tuvo que escucharla. Te digo una cosa, tienes un Dios que lo clamas en el día de tu angustia y te responde. Amén. Tienes un Dios que te oye y que te ama con amor eterno. Amén. El propósito que tenía Dios para con Ana era mucho mejor que el que Ana hubiera deseado. Porque Ana, la que no podía tener, tuvo. Y tuvo el más grande de los profetas, el primero, el gran Samuel. Amén. Que ungió al rey David, del cual viene el Cristo, el Mesías, el que salvó a toda la humanidad. Amén. Por eso, cuando no entiendas lo que te esté pasando, clama, porque Él responde. Amén. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que, claro, ya conoces la historia. Si tú me lo entregas, yo lo daré para Jehová, para que viva en el templo. Y ella cumplió su promesa. Amén. Hemos de cumplir todo lo que podamos con el Señor. Sí, Señor. Yo creo en un Dios que también se complace cuando nosotros nos esforzamos para Él. Habrá cosas porque el hombre no puede prometer a Dios, no puede. Nosotros no podemos decirle: mañana, Señor, voy a hacer esto, no podemos. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Sí, Señor. Pero que nos esforcemos cada día, creo que es algo que a Dios le agrada. Y creo que seamos hijos de misericordia es una gran bendición. Amén. Porque todos hemos venido aquí a este lugar por misericordia de Dios. Amén. Pero yo no me contento simplemente con ser un hijo de misericordia. Yo quiero también ser un hijo de complacencia. Amén. Por eso cuando Cristo llega al Jordán, el Padre tiene que abrir los cielos y el Espíritu Santo descender y le dice: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Amén. Me complace su andar, me complace su hablar, me complace su hablar con la gente. Y es importante y delante de Dios que el Señor se complazca de nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, dice la lámpara de Israel, la lámpara se estaba apagando. El libro de Samuel es contemporáneo del libro de los jueces. Dice la Biblia, y acaba el libro de los jueces de una manera muy triste. Dice: y en aquel tiempo todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Sí, verdad. Cada cual tenía su ley, su forma de administrarse, su forma de vivir. Habían dejado un poco lo que es la palabra del Señor. En el templo había un sumo sacerdote
Elí, un hombre que se estaba haciendo muy mayor, que se estaba quedando ciego, un hombre, y dice la palabra que en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. Qué malo es cuando Dios no nos habla. O perdón, cuando nosotros no queremos escuchar. Porque hay dos maneras de escuchar la palabra. Se nos enseñó en la escuela que hay una palabra, dos palabras en griego que son muy importantes: parakoi y upokoi. Y dirás, ¿qué significa esto? Parakoi es escuchar así. Tú escúchame, me entra por un oído y me sale por otro. Pero el upokoi es escuchar desde abajo. Escuchar atentamente para recibir la palabra. Y cuando tú empiezas a escuchar la palabra y a recibirla, la palabra es semejante a esa semilla que se germina en tu corazón. Amén. Y empieza a producir. Por eso el Señor dijo: el sembrador salió a sembrar y empezó a sembrar, y parte cayó entre los pedregales y parte cayó junto al camino, pero hubo una que cayó en buena tierra y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Y creo que es tiempo de que nos demos cuenta que tenemos que atender a la palabra, pero que nosotros tenemos que ser tierras fértiles, receptivas. ¿Para qué? Como Cuarana, que clamó y tuvo al gran Samuel espiritual. Amén. Te digo una cosa: si no quebrantas la carne de tu vida, jamás tendrás frutos del Espíritu. Amén. Bueno, ¿Queremos frutos del Espíritu? Quebranta tu carne. Dile que no a las cosas de tu carne, para que las cosas celestiales se hagan vida en ti. Amén. Yo quiero la vida de Dios. No quiero una religión, porque la palabra de Dios es dunamis. Dunamis significa dinamita, poder de Dios. Amén. Para derribar argumentos, para derribar todo aquello que viene en contra de la ley de Dios. Gloria a Dios. ¿Saben lo bueno? Es que aunque el hombre se aparte, Dios siempre está buscando al hombre. Sí, Señor. Amén. El hombre había dejado por un tiempo de buscar al Señor. ¿Saben que el sacerdote Elí, de toda la vida del tabernáculo, el tabernáculo se componía del altar del holocausto, el altar del incienso, el lavacro, el candelero, el pan, la mesa de los panes de la proposición, es decir, y el arca? Habían muchos utensilios. Y todos ellos estaban diseñados por el Señor. Les había dado una medida. Tenía que ser de madera de acacia recubierto en oro. Pero ¿saben una cosa? También le había dicho en el capítulo 27 de Éxodo que hiciera unas lámparas. Y las lámparas tenían que estar encendidas desde por la tarde hasta por la mañana. Es decir, no tenía que haber ni un momento de oscuridad. Y más que nunca en nuestra vida hemos de darnos cuenta que hay un mundo oscuro. Amén. Que nos quiere de alguna manera engatusar. La Biblia lo dice así, una traducción le dice: si los pecadores quisieren engatusarte, dale la espalda. Y no hay mejor manera de darle la espalda que viviendo, leyendo la palabra, buscando a Dios. Esa es la manera de darle la espalda al mundo. ¿Saben qué utensilio se llevó el sacerdote al lugar donde él estaba? Una silla. ¿Saben que no mandó Dios que se llevara una silla? El hombre se acomodó y se tomó las cosas de Dios como algo natural. Pero hay un Dios celoso de sus cosas. Amén. Y a Dios no le agradó esto. Pero el hombre se había estado tanto tiempo, que dice que se estaba quedando ciego. Te digo una cosa, espiritualmente, cuando pasa el tiempo y no haces nada y te acomodas, no puedes ver las cosas de Dios. Amén. La conciencia se nos va cauterizando. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Amén. Pero hemos de entender que por medio de la oración, por medio de la comunión del Espíritu Santo, vamos a tener una mayor sensibilidad a dicha palabra. ¿Para qué? Para poder cumplirla. Porque quiero cumplir la voluntad de Dios.
quiero agradar a Dios. Amén. ¿Me dejan un minuto más? Amén. La lámpara, ¿saben qué tenía que hacer el sacerdote? Que no le faltase aceite a la lámpara. Amén. Amén. ¿Saben qué dice Salmos? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. En el momento en que nosotros dejamos de vivir en la palabra, ¿saben por qué a veces dejamos de vivir en la palabra aunque tengamos conocimiento? Porque no tenemos poder para vivir en ella. ¿Verdad? Muy bien. Yo lo creo. Sí, Señor. Porque yo no puedo hacer ciertas cosas por medio de mi carne. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero cuando yo doblevo mi carne, entonces la palabra me toma, me eleva y me acerca más al Señor. Amén. Y de ser un cristiano, discúlpenme, débil, apático, que vengo a veces y no puedo con mi alma, me convierto cual guerrero Gedeón que es capaz de luchar con 300 hombres y vencer ejércitos. Aleluya. Porque tienes un Dios Sí, Señor. que lo aguante, hombre. Amén. Tienes un Dios que hay que lo aguante. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces no lo creemos. Dios, ¿saben una cosa? Samuel no se dejó influenciar, ¿eh? Porque Elí, si era vago, voy a hablar claro, era vago. Sí, Señor. También. Si era vago, había dos hombres, sus hijos, Ovnis y Finés, que no quiero entrar en detalles de lo que eran, Sí, señor. porque eran hombres aberrativos. Amén. Y él tuvo en cuenta su pecado, pero él no hacía caso. Pero dice la Biblia que Samuel seguía sirviendo al Señor en el templo. Amén. Yo me preguntaba, ¿por qué lo sigue sirviendo? Pero hay un detalle en el capítulo 2, dice que la madre de Samuel subía todos los años Amén. y le traía un abrigo según su medida. Sí, Señor. Amén. El niño Samuel en este tiempo ya probablemente tenía 12 años. Ustedes saben que a los 12 años es cuando un niño empieza a tomar decisiones. Y Samuel tomó la decisión de servir a Jehová. Amén. ¿Saben por qué creo? Si en aquel tiempo dice la Biblia que escaseaba la palabra, porque había una madre, yo creo, que le podía contar el milagro que era Samuel. Bien le podía decir: Samuel, no te olvides que yo un día yo te amo, pero tú, si tú estás aquí es porque yo un día clamé al Señor y Él tiene misericordia. Nunca te olvides de ese Dios. Se iba y volvía el otro año, y aunque estaba turbado decía: Samuel, ¿cómo estás? La mamá: ¿qué te pasa? Pues mira, me pasa esto. Te digo algo, eres Jehová de los ejércitos, todo lo puede. Por eso te digo en esta tarde, aunque a veces tengas malas influencias a tu alrededor, aunque a veces alguien quiera hacerte daño, aunque a veces no entiendas las circunstancias de la vida, deja que la palabra de Dios avive tu alma. Amén. Gloria a Dios. Créete la palabra de Dios, déjate aconsejar por ella, porque en ella hay vida y paz. Amén. Amén. La palabra de Dios es vida y es paz a aquellos que la guardan como un tesoro. Gloria a Dios. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. A veces nuestro corazón está mal porque nuestro tesoro no es Dios ni la palabra. Señor. Y Amén. nuestra vida espiritual no está mal por el pastor, discúlpame pastor, por el candidato, por el coro. Nuestra vida espiritual es porque nosotros no tenemos que fijarnos en nadie. Sí, señor. Es verdad que a veces pueden hacerte daño, pero te digo una cosa: el que se dio en la cruz del Calvario no ha sido otro ni más ni menos que el Hijo de Dios. Amén. Se despojó de su gloria, se dio en la cruz del Calvario y ha derramado su sangre por ti. Amén. Por eso cuando tú te sientas falto de amor, busca en la palabra, porque Él nos amó hasta muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dejar un Dios. minuto más. Amén. Miren, cuando escasea la vida del espíritu, a veces decimos: no hay solución para esto.
ya no puedo cambiar, yo ya soy así. Miren, hay un periodo en la Biblia, periodo de silencio, periodo neotestamentario, es decir, 400 años donde Dios no habla. Desde Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista, Dios no habló. Y como he dicho antes, cuando Dios no habla, ocurren cosas malas. ¿Verdad? Ustedes saben la historia de Alejandro Magno. Eso tuvo lugar en el año 360. Antíoco Epifanes, un prototipo del anticristo, 175 años del nacimiento de Jesucristo. El general Pompeyo Magno, si no mal me equivoco, 65 años destruye Jerusalén. Cosas malas ocurren. El pueblo se había hecho de una manera que habían sacado la Misná, que es el código de tradiciones de los ancianos, y habían puesto antes las tradiciones que la ley de Dios. Y cuando ponemos nuestras costumbres, cuando pongo mis conceptos, cuando pongo mi forma de vivir y mi pensamiento por encima de la palabra de Dios, ¿saben qué pasa? División. Amén. Porque los saduceos no creen en la resurrección, los esenios se creen tan santos que se van al desierto, y los fariseos creen que tienen el monopolio. Es decir, se creó un estado no teocrático de gobierno de Dios, sino un estado democrático donde gobernaba el hombre. Y hoy más que nunca no queremos un gobierno del hombre como el de los jueces, que cada cual hacía lo que quería. Queremos un gobierno de Dios por medio de la palabra y del poder de su Santo Espíritu. Amén. ¿Saben qué ocurrió? Que en el tiempo cuando parecía que no había solución, apareció primero un profeta. ¡Arrepentidos! Amén. ¡Arrepentidos! Les voy a decir otra palabra en griego. Metanoia. ¡Cambio de mente! El mensaje era: cambiar vuestra forma de pensar. Amén. Jesús también dijo: cambiar vuestra forma de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En el momento cuando más caótico estaba Israel, subyugado bajo el pueblo romano, cuando había tanta religiosidad, cuando había tanta hipocresía, se levantó el Hijo de Dios, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amén. ¿Sabes qué? A Dios no se le escapa nada. Dios tiene un tiempo preciso para levantarte y restaurarte. ¿Sabes qué? Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Y saben qué pasó cuando llegó Jesús? Los demonios se manifiestan, los cojos andan, los enfermos son sanados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio del reino de los cielos. Amén. Amén. Enciende la lámpara. No permitas, antes de que la lámpara se apague, el Espíritu Santo va a golpear nuestros corazones cuando algo en nosotros apague. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. No permitas que se apague. Timoteo, hoy estoy para predicar, chapo. Timoteo era pastor de una iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad. Era una ciudad donde había una... Perdón, le estoy dando la tarde. Una ciudad donde había una estatua llamada un templo. 120 años tardó. Y le dice algo: hijo mío, Timoteo, no apagues el fuego de Dios que hay en ti. Amén. No permitas que nada lo apague. Amén. Ninguna influencia, ningún desánimo, sino que vive en la palabra. Pero vamos a buscar a Dios, porque Él tiene solución y nos va a ayudar a llevar las cargas. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga, le damos un aplauso.